En los inicios de la humanidad, cuando las personas hablaban un solo idioma, nació un proyecto monumental. La Torre de Babel, un coloso de piedra y ambición que buscaba alcanzar los cielos mismos. Pero, ¿qué nos ocultan sobre su verdadera historia? ¿Era solo una obra arquitectónica o había un propósito más oscuro detrás de ella? Hoy te revelaremos los secretos ocultos de la Torre de Babel, una historia que desafió a Dios y cambió para siempre el destino de la humanidad. ¿Estás listo? La historia de la Torre de Babel aparece en el capítulo 11 del Génesis, uno de los libros más antiguos de la Biblia. Este relato comienza poco después del gran diluvio, cuando Noé y su familia, los únicos sobrevivientes de aquella catástrofe, fueron encargados por Dios de repoblar la tierra. Los descendientes de Noé se multiplicaron rápidamente, y al hacerlo, cargaban con una promesa divina: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Pero en lugar de dispersarse como Dios les había ordenado, los humanos eligieron permanecer juntos. Decidieron asentarse en el Valle de Sinar, una región fértil en la antigua Mesopotamia, conocida hoy como el territorio del actual Irak. Este lugar no fue elegido al azar. El Valle de Sinar era un lugar estratégico, rico en recursos naturales y rodeado de llanuras fértiles. Pero no solo buscaban prosperidad, también buscaban algo más grande, una señal de su poder y unidad. En aquel tiempo, toda la humanidad hablaba un solo idioma, lo que facilitaba la colaboración y la comunicación. Inspirados por su unidad, los líderes de la comunidad lanzaron una propuesta audaz: construir una torre que llegara hasta el cielo. La torre no era solo un proyecto arquitectónico, era un símbolo. Un símbolo de resistencia, de inmortalidad, sobre todo, de desafío. Sus palabras resuenan en el Génesis: hagámonos un nombre y evitemos ser dispersados por toda la tierra. Hagámonos un nombre. Estas palabras sugieren que la torre no era solo un esfuerzo colectivo, sino una búsqueda de trascendencia. Querían desafiar los límites impuestos por Dios y asegurarse de que su legado perdurara para siempre. La construcción de la torre requirió innovación. Según los textos bíblicos, utilizaron ladrillos cocidos en lugar de piedra y brea en lugar de mortero. Esto sugiere una sociedad avanzada, capaz de adaptarse a su entorno y desarrollar nuevas técnicas. Pero esta torre no pasó desapercibida. Según el Génesis, Dios descendió para observar la obra de los hombres. Y lo que vio no fue unidad, sino orgullo. Vio una humanidad que buscaba independencia total, un desafío directo a su autoridad. Este es solo el comienzo de lo que harán. Nada de lo que se propongan les será imposible. Dios comprendió el peligro de esta ambición desmedida. Y entonces tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia humana para siempre: confundió sus lenguas. De repente, la humanidad ya no podía entenderse. La confusión destruyó la colaboración y el proyecto quedó detenido. La torre fue abandonada, incompleta, un monumento al orgullo humano y a las consecuencias de desafiar a Dios. Este acto divino no solo interrumpió la construcción de la torre, también marcó el origen de la diversidad cultural y lingüística. Las personas se dispersaron por toda la tierra, formando las primeras civilizaciones independientes. Cada una con su propio idioma, costumbres y creencias. La Torre de Babel se convirtió en un símbolo del límite de la ambición humana y un recordatorio de nuestra dependencia de algo superior. Pero, ¿es este el final de la historia? ¿Es solo una fábula moral sobre el orgullo, o hay algo más profundo, algo que se ha mantenido oculto a lo largo de los siglos? ¿Qué más podríamos descubrir si miramos más de cerca? La Torre de Babel no surge en un vacío histórico o cultural. Para comprenderla, debemos adentrarnos en la antigua Mesopotamia, considerada la cuna de la civilización. Esta región, delimitada por los ríos Tigris y Éufrates, fue el hogar de algunas de las ciudades más avanzadas de la antigüedad: Ur, Uruk y Babilonia, entre otras. En estas ciudades, las estructuras más imponentes no eran palacios ni murallas, sino los zigurats, torres escalonadas que servían como templos dedicados a los dioses.
Los zigurats eran mucho más que edificios. Representaban un puente simbólico entre el cielo y la tierra. En su cima, se creía que los dioses descendían para interactuar con los humanos. Eran lugares sagrados, reservados para los sacerdotes y las élites, quienes realizaban rituales y ofrendas para mantener la armonía entre lo divino y lo terrenal. El zigurat de Ur, dedicado al dios lunar Nanna, o el de Babilonia, conocido como Etemenanki, que significa la casa de la plataforma entre el cielo y la tierra, son ejemplos de estas construcciones. Estas estructuras no solo reflejan la devoción religiosa, sino también la ambición tecnológica y organizativa de estas civilizaciones. Entonces, surge una pregunta importante: ¿podría la Torre de Babel haber sido un zigurat? Muchos estudiosos creen que sí. Sin embargo, hay una diferencia clave entre los zigurats mesopotámicos tradicionales y lo que se describe en el Génesis. Los zigurats estaban diseñados para acercar a los humanos a los dioses, no para alcanzar el cielo por sí mismos. Pero en el relato de Babel, la intención parece diferente. No se menciona a los dioses locales, ni se hace referencia a rituales o templos. En cambio, el énfasis está en el deseo humano de hacerse un nombre y construir una torre que llegue hasta el cielo. Esto sugiere que la Torre de Babel podría haber sido mucho más que un templo. Podría haber sido un símbolo de independencia, un intento de la humanidad por trascender su mortalidad y reclamar el control sobre su propio destino. Aquí es donde la historia toma un giro inquietante. Algunos estudiosos creen que la Torre de Babel no era un acto de adoración, sino de rebelión. Un desafío abierto a la autoridad divina. En la antigua Mesopotamia, las historias de rebeliones contra los dioses no eran inusuales. En textos como el Enuma Elist, el mito de la creación babilónico, se narra cómo los dioses menores desafiaron a los mayores. Este contexto cultural podría haber influido en la interpretación de la Torre de Babel como una continuación de este conflicto entre los humanos y lo divino. Pero, a diferencia de los zigurats, que buscaban honrar a los dioses, la Torre de Babel parece haber tenido un propósito más ambicioso: no solo conectar con los cielos, sino conquistar y dominar el dominio divino. ¿Qué significa esto? Si la Torre de Babel era un zigurat, entonces su colapso simboliza algo más que la dispersión lingüística. Representa un límite impuesto a la ambición humana. Un recordatorio de que incluso nuestras mayores obras están sujetas a las leyes divinas. Pero también plantea preguntas. ¿Qué habría pasado si la torre hubiera sido completada? ¿Podría la humanidad haber alcanzado el cielo o habría enfrentado un desastre aún mayor? La Torre de Babel no solo es una historia de la antigüedad, sino una advertencia. Nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestra ambición y sobre cómo nuestras obras, aunque monumentales, pueden ser efímeras frente a fuerzas más grandes que nosotros. Pero, ¿era realmente solo un zigurat, o algo más profundo estaba en juego? ¿Podría haber sido un proyecto que escondía secretos que aún no comprendemos? La historia de la Torre de Babel ha dado lugar a innumerables teorías a lo largo de los siglos. Aquí exploraremos algunas de las más intrigantes y controversiales. Teoría 1. Un portal al cielo. Algunos estudiosos y místicos sugieren que la Torre de Babel no era solo un edificio físico, sino un intento de construir un portal hacia el cielo. Este portal, según estas teorías, habría permitido a los humanos acceder al conocimiento divino o incluso invadir el dominio celestial. Teoría 2. Una conspiración de los líderes. Otra teoría sugiere que los líderes de la época querían centralizar el poder y controlar a la humanidad. La torre habría sido una herramienta política para mantener a las personas bajo su dominio, utilizando el simbolismo del nombre como una forma de inmortalidad. Teoría 3. Conocimiento prohibido. Finalmente, algunos creen que la Torre de Babel ocultaba conocimientos antiguos y prohibidos, posiblemente relacionados con tecnologías avanzadas o magia. ¿Es posible que esta construcción estuviera adelantada a su tiempo? Aunque la Torre de Babel quedó en ruinas, su legado vive en la humanidad.
Desde los zigurats de la antigüedad hasta los rascacielos modernos, seguimos impulsados por la misma ambición de alcanzar lo imposible. Hoy, nuestras torres no solo tocan las nubes, sino que también exploran el vasto cosmos, llevando nuestra curiosidad y creatividad a nuevos horizontes. Pero la historia de Babel nos obliga a reflexionar, ¿hasta dónde podemos llegar antes de enfrentar límites impuestos por nuestra naturaleza o por fuerzas mayores? ¿Podría este antiguo relato ser una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida y de ignorar la necesidad de equilibrio? Hoy, nuestras torres no son solo físicas, sino también digitales. Internet ha conectado al mundo como nunca antes, rompiendo barreras lingüísticas y culturales. Las redes sociales, la inteligencia artificial y la tecnología de la información son ejemplos de cómo hemos intentado construir una nueva Babel, una plataforma global que nos una en un solo lenguaje universal de datos y conectividad. Sin embargo, al igual que en Babel, también hemos enfrentado las consecuencias. ¿Podría la confusión digital, la desinformación y la creciente fragmentación social ser paralelos modernos al caos que surgió cuando las lenguas fueron divididas? Pero no nos detenemos en la Tierra. Con nuestra mirada fija en el cosmos, soñamos con colonizar otros planetas y extender nuestra presencia más allá de los confines de este mundo. Desde cohetes reutilizables hasta ciudades planeadas en Marte, la humanidad parece decidida a construir una nueva torre, una que alcance las estrellas. Aunque estos logros reflejan nuestra creatividad y determinación, también nos plantean preguntas profundas. ¿Estamos movidos por un deseo de explorar y expandirnos, o por un impulso más oscuro de controlar y dominar? ¿Estamos preparados para enfrentar las posibles consecuencias de estas ambiciones? La historia de la Torre de Babel nos recuerda algo esencial, que la ambición humana, aunque admirable, siempre debe ir acompañada de humildad y responsabilidad. Cuando olvidamos nuestras limitaciones o actuamos únicamente motivados por el orgullo, podemos construir monumentos impresionantes, pero también podemos enfrentarnos a un colapso inevitable. Tal vez la verdadera lección de Babel no sea abandonar nuestras aspiraciones, sino aprender a equilibrarlas con respeto por nuestro mundo, nuestras diferencias y el lugar que ocupamos en un universo vasto y misterioso. Hoy, mientras seguimos construyendo nuevas torres, tanto físicas como simbólicas, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Estamos creando un futuro que una a la humanidad o uno que la divida aún más? La respuesta no está en los ladrillos, ni en las máquinas, sino en las decisiones que tomamos cada día. La Torre de Babel puede haber quedado en ruinas, pero su historia sigue siendo un espejo para nuestras ambiciones, nuestras luchas y nuestras posibilidades infinitas. La historia de la Torre de Babel no solo es un relato de la Biblia, es un espejo que refleja nuestras propias ambiciones y desafíos. ¿Será que el verdadero mensaje detrás de esta historia no es solo sobre la ira de Dios, sino sobre la importancia de la humildad y la unidad? ¿Qué opinas tú? ¿Es la Torre de Babel un mito, una advertencia, o un recordatorio del precio de nuestra ambición? Déjanos tu opinión en los comentarios.